Bienvenidos a esta segunda parte de esta serie dedicada a las personas que les cuesta montones ganar peso, ganar masa muscular. Quiero hacer un par de aclaraciones respecto a la primera parte. Por supuesto, si todavía no la han visto, es necesario que la puedan observar para que comprendan mejor lo que vamos a ver en esta segunda parte. Par de aclaraciones. Primero, respecto al tema de la genética, de la estructura delgada en general. Hablábamos de que esto limita hasta cierto punto la ganancia de músculo. ¿Cómo influye esto? Muy sencillo. No es lo mismo una persona que tiene una estructura ósea gruesa, ancha en general, no delgada, no va a ser la misma dieta, las mismas calorías que deba ingerir, incluso hasta los macronutrientes, a una persona con una estructura ósea más pequeña, más, digamos, conservadora, por no decir limitada. En el primer caso, la persona puede darse el lujo de comer más calorías porque se espera una mayor ganancia de músculo. A un hueso, o mejor dicho, a una estructura ósea, huesos más grandes, más largos, más gruesos, les va a entrar una mayor cantidad de masa muscular. Podrán albergar una mayor cantidad de músculo, en contraste a una estructura pequeña y delgada. Así es sencillo. Por eso es que toda esta teoría de que no existen los tipos de cuerpos, falso. Es erróneo decir que no existen como decir que estos controlan al 100% todo lo que hacemos, que ya porque uno es ectomorfo, entonces para siempre jamás va a poder ganar músculo. Eso es falso, como también decir que no existe y que todo el mundo tiene que comer igual, que la alimentación no cambia. Ambas perspectivas se encuentran totalmente equivocadas. Tenemos que encontrar ese punto medio, que es lo que estamos viendo acá, precisamente donde nosotros tenemos el control de la situación, donde manejamos alimentación, entrenamiento, manejo del estrés y el descanso. Una vez hemos sido capaces de manipular esta serie de variables, ahí es donde esto bajo control puede superar cualquier tipo de genética. Por eso les decía, el otro extremo de que estoy condenado por mi genética no es más que una mentira y una excusa. Segunda aclaración respecto al efecto de interferencia. Les hablaba de que actividades extracurriculares, deportes, mucho cardio pueden interferir con las ganancias de músculo. Sí, pero también hay un componente vital. La alimentación. Si la alimentación está en orden, ustedes lo pueden observar. Grandes deportistas, futbolistas, boxeadores, basquetbolistas, tienen una muy buena masa muscular, una muy buena composición corporal. Y esto se debe a que sus entrenadores, sus nutricionistas, tienen el control exacto de la nutrición y la programación de entrenamientos. Esto quiere decir que el efecto de interferencia sí se puede eliminar. Sí se puede hacer cardio y trabajar la parte de la masa muscular al mismo tiempo sin que esto afecte lo segundo. Sin que se dé el efecto de interferencia, por supuesto. Pero se necesita conocimiento o la guía de alguien que lo quiera hacer. Esto lo aclaro porque mucha gente, en muchos casos me llegan, es que yo hago boxeo, ¿puedo ganar músculo? Sí, de nuevo, pero va a ser muy complicado, va a tomar años que usted obtenga el conocimiento para hacerlo. Lo más práctico es que, al igual que los profesionales, usted adquiera la guía de un profesional en el área, que haya manejado casos similares, sea, como digo, boxeo, futbolista, basquetbolista, atletismo. Para cada caso hay un distinto manejo de las variables. Y la tercera aclaración es acerca del tema de la proteína. Les hablaba de que, el consumo en general de la proteína hoy en día, desafortunadamente, en la población está muy por debajo. Casi no consumimos proteína, con lo cual no es de esperar que a las personas que les cuesta ganar músculo les cueste todavía más, porque sin proteína no hay la materia prima, no están esos ladrillos para construir la masa muscular. Pero también tenemos que tener en cuenta lo siguiente.
Al incrementar demasiado la proteína, va a ocurrir que nos vamos a llenar más. Y esto puede dificultar la parte de consumir las suficientes calorías. Si estamos demasiado llenos, por ejemplo, típico caso de la persona que piensa proteína, masa muscular. O sea, si como millones de cantidades de proteína, voy a ganar toda la masa muscular del mundo. Error. Si le damos toda la importancia a un solo nutriente, primero, vamos a estar demasiado llenos de nuevo, porque la proteína es muy saciante, y además vamos a perder los beneficios de los otros nutrientes. De ahí la importancia del balance. Y de nuevo, de no copiar, lo he dicho tantas veces hasta el cansancio, no copiar la alimentación de otros. Personalizar y ajustar de acuerdo a las características propias de la persona. Dicho esto, hablábamos al final de la primera parte acerca de que es difícil comer la cantidad suficiente de calorías. Un factor, cuando usted, le dice a una persona, es que usted no come lo suficiente, coma más. Y la persona lo intenta hacer, lo que le dice es, pero no puedo, no me entra. Y tiene toda la razón, eso es totalmente normal. Pero sucede por dos cosas. Uno, la falta de masa muscular. Cuando una persona tiene muy poco músculo, su apetito, su hambre es mucho menor. ¿Por qué? No necesita recargar sus reservas de glucógeno. Dichas reservas no están incrementadas. No tiene un tejido, como es el muscular, que requiere una gran cantidad de energía, que obviamente eso le va a exigir a usted que tenga que comer más. Entonces, simple y sencillamente, parte de no tener músculo es justamente el problema de no poder comer más. Pero mucha gente dirá, y con toda la razón, pero si la solución es ganar músculo, ¿cómo le hago si no puedo? Ok, entonces ahí pasamos al otro punto, la alimentación. ¿Qué ocurre acá? Sencillo. Cuando hablamos de lo que comemos, se suele cometer el error por ese miedo o esa obsesión, no solo de enfocarse solo en proteínas, sino en la alimentación limpia, pero al extremo. ¿Qué quiere decir esto? Demasiada agua, pura agua. También exceso de fibra, alimentos integrales, demasiada fruta, demasiados vegetales, proteínas demasiado limpias como solo pechuga de pollo, le quito la grasa a la chuleta, le quito la grasa al pescado, a la carne, en fin, una serie de prácticas que supuestamente buscan garantizar que usted gane músculo limpio. Vamos a ver, y aquí también voy a aclarar otro punto con la grasa. Comer grasa no hace que usted aumente grasa corporal directamente, no. Para aumentar grasa intervienen una serie de factores muy concretos: superávit calórico, exceso de estrés, la fuente de los alimentos, la calidad de los nutrientes. Muy distinto un alimento real, natural, a uno ultraprocesado. Existe una serie de factores, como los que le acabo de mencionar, y muchos otros que determinan si usted, la partición de nutrientes, cómo es su genética en ese sentido, la calidad de su entrenamiento, del descanso, si duerme bien o no. Todo esto, su entorno hormonal, todo eso influye en si usted aumenta grasa o no. Si usted consume grasa, solo ese hecho no es suficiente para almacenar grasa. Basta de tener esa idea, es hora de desecharla por completo. Y volvemos al punto anterior. Así que, comer tiene que ser de forma balanceada, claro. Tiene que haber frutas, por supuesto, vegetales, fuentes de proteína magra. Estamos de acuerdo totalmente. Pero no llevarlo al extremo de demasiada proteína, demasiada fibra, nada de grasa y mucha agua y 0 calorías líquidas. Ese extremo no solo no va a hacer que usted no gane músculo, sino que no lo va a hacer saludable como usted pensaría. ¿Por qué? Está limitando las grasas. Ya vimos que no hay grasas, no hay testosterona tampoco. Sin testosterona no hay músculo. Y la salud, la misma salud, especialmente en hombres, decae. Así que tiene que ser una alimentación balanceada con todos los nutrientes. Y esto me lleva a los carbohidratos. Los carbohidratos tienen que ir de la mano con el ejercicio. Conforme hacemos más ejercicio,
aumentan nuestras reservas de glucógeno. ¿Qué es eso? Simple y sencillamente la glucosa, los carbohidratos que almacenamos en la masa muscular para tener más energía, para hacer los entrenamientos. Parte de eso, claro, aumenta el apetito porque tenemos que recargar esas reservas. Pero en fin, los carbohidratos también hay que aumentar su consumo. Por supuesto, no de fuentes ultraprocesadas ni de procesadas. Alimentos reales, papas, obviamente no fritas, camote, legumbres, lentejas, garbanzos, frijoles, arroz integral, sí, de vez en cuando quizá algún pan integral, alguna pasta integral, por supuesto, siempre y cuando cuidemos el tema de los aderezos y demás, pero no helados, hamburguesas, pizzas, porque ese es otro punto. Existe la vía rápida, el camino fácil para aumentar de peso. ¿Cuál es? Me trago toda la pizza, la hamburguesa, las papas, el helado, todas las comidas llenas de grasa y de azúcar. Por supuesto, eso tiene una tremenda cantidad de calorías. Lo va a hacer estar en un superávit calórico, pero así, eso nadie lo duda. ¿Qué pasa? Las calorías, el número de calorías controla el peso, pero la calidad, la fuente del alimento y el tipo de nutrientes controla la composición corporal. Si usted come basura, como la que acabo de mencionar, simple y sencillamente almacena grasa. A borbotones, enormes cantidades de grasa. Si usted come más limpio, de nuevo, hasta cierto punto, sin excedernos, porque si no nos vamos a sentir muy llenos, por eso hablo del balance, ninguno de los dos extremos, eso sí que lo va a hacer subir músculo de forma más limpia. Y si a esto le sumamos un adecuado conteo de macronutrientes, como lo veíamos, pesado de alimentos, pesado o más bien traslado de ese pesado de alimentos a calorías y nutrientes, un adecuado superávit calórico, esa combinación sí le va a permitir ganar músculo de forma limpia y progresiva, cada vez recuperándose más y mejor, pero sin caer en ninguno de los dos extremos, ni comer pura basura por querer subir rápido. A ver, si usted quiere solo aumentar de peso, verse grande con la camisa puesta, adelante. Pero cuando se la quite, se va a ver totalmente antiestético, totalmente. Eso principalmente para hombres. Y las mujeres, si usted quiere aumentar de peso rápido, ok, vaya por el camino fácil. Pero no solo va a aumentar glúteos, va a aumentar una enorme panza de pura grasa. Eso es lo que va a suceder. Por eso hay que escoger el camino balanceado. Resultados, sí, quizá un poco más lentos, pero lentos y seguros, de calidad. Eso es lo que tenemos que perseguir. Nada de volúmenes rápidos de 4, 5, 6 meses. No, tiene que ser un volumen a largo plazo que permita maximizar la ganancia de músculo. Eso también ya lo hablábamos cuando vimos las claves para un volumen limpio. Y ahora quiero finalizar dando un par de recomendaciones acerca de cómo empezar a comer más. Es necesario, de nuevo, el entrenamiento, que ya lo veremos en la tercera parte, unido con la buena cantidad de carbohidratos, con la inclusión de grasas saludables. El macronutriente que más calorías aporta, 9 calorías por gramo. La proteína bien ajustada para no estar ni demasiado lleno, pero tampoco sufrir de escasez de proteína. Justa la cantidad que necesitamos. Y entonces, con esta combinación de los 3 macronutrientes con medida, además la correcta cantidad de calorías y el entrenamiento que estimule el apetito, más una técnica muy sencilla. Eso es aumentar el número de comidas. ¿Por qué? Al aumentar el número de comidas empezamos a programar al cerebro a comer más veces y a comer más. Entonces, aunque al inicio esto pueda resultar extraño o hasta difícil, conforme lo vamos haciendo, poco a poco va siendo más sencillo y llegará al punto donde más bien sea nuestro cuerpo que nos solicite comida cada 3 horas, por ejemplo. Esa estrategia funciona muy bien para quienes dicen es que yo no sé cómo comer lo suficiente o no me da el suficiente apetito. De nuevo, eso es totalmente normal, pero tiene solución. Hay una serie de técnicas. Esta es una de ellas. Aumentar el número de comidas al día. De 3 pasar a 5 mínimo. Y lo otro es más enfocado en la selección de los alimentos. Un ejemplo
en particular, los batidos de proteína caseros son una excelente herramienta porque las calorías líquidas llenan menos y aportan más. Es decir, es más sencillo empezar a comer más calorías si estas son líquidas. Pero cuidado, tienen que ser calorías líquidas, pero que aporten nutrientes, no calorías vacías. Nada de jugos de frutas, de gaseosas, de refrescos, de bebidas energéticas. No, eso no va a ayudar en lo absoluto. Tiene que ser, por ejemplo, batidos de proteína con avena, huevo, crema de maní, miel, plátano, en fin, una serie de ingredientes que siguen siendo saludables, pero que es más sencillo comer mayores cantidades de estos si se consumen de forma líquida. Esa es otra forma. Al igual, las meriendas, la inclusión de frutos secos. Quiero contarles rápidamente. Yo tenía el caso de una persona a la cual estaba guiando que comía excelente. Tenía años, o mejor dicho, prácticamente nunca había conocido a alguien, al menos no de la región de América Latina, que comiera tan bien, totalmente limpio, orgánico, apegado a la naturaleza. ¿Cuál era el problema? Que esta persona gasta demasiada energía. Entonces yo le decía, ok, genial, estás comiendo perfecto como nunca, pero el problema es que no estás consiguiendo las suficientes calorías. Hay alimentos que siguen siendo saludables, pero que tienen más calorías. Tiene que empezar a consumir de ellos. Empezamos a trabajar con los frutos secos, almendras, pistachos, maní, nueces, pequeños puñados que aportaban de 500 a 600 calorías. Y eso, solamente con esa inclusión, además claro, del entrenamiento y los demás factores, le ayudó a salir de ese estancamiento, a llegar a alcanzar ese superávit calórico. Que no se les olvide, la única forma de ganar peso es comer más energía, consumir más calorías de las que gastamos. Eso sería para finalizar la parte de la alimentación. En la tercera parte y final de esta serie, ahora sí vamos a ver cómo debe ser el entrenamiento y cómo no debe ser, para ya finalizar con este ciclo de qué es exactamente lo que hay que hacer, cómo salir de ese estancamiento y cómo finalmente ganar esa masa muscular que tanto deseamos. Muchas gracias por su tiempo, compartan el video en sus redes sociales y nos vemos en la parte final.